En algunos países, como España, se celebra hoy la fiesta de las témporas de Acción de Gracias, que suele coincidir con el final de la cosecha. Es una tradición muy bonita. Por eso, en algunos países donde escuchéis esta homilia, quizá el pasaje evangélico que os proponga el ordo litúrgico de vuestro país sea diferente. Pero a fin de cuentas, la palabra de Dios siempre nos hace bien a todos, sea un pasaje o sea otro. Por eso os animo a releer el que nos propone hoy la liturgia de la palabra, que es en Mateo 7:7, y habla del poder de la oración y de la importancia de la oración, pero una oración que es agradecida, que es humilde, que reconoce la propia fragilidad y la dependencia de Dios. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, y quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si alguno de vosotros le pide a su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo dará cosas buenas a los que le piden? Mirad, en el fondo la palabra de Dios nos pone frente a frente con la cruda realidad de nuestra experiencia de fe. Por una parte, reconozcámoslo de una vez por todas, todos, yo el primero, a Dios qué difícil es entenderle tantas veces. No en sus enseñanzas o en sus doctrinas, quizá, pero en la vida real, en la vida cotidiana, en las cosas de cada día, las cosas que pasan, las cosas que no pasan, por qué le pasan a unos y no le pasan a otros, por qué pasan en un país y no pasan en otro. Qué difícil es entender el misterio de Dios. Por eso tiene mucho más mérito cuando nosotros, que somos hombres y mujeres de fe, ojalá que de fe adulta, sabemos decir, como dice hoy Jesús en el Evangelio: cuanto más vuestro Padre del cielo, que es bueno, dará cosas buenas a los que le piden. Yo me creo de verdad que si vivo con corazón de hijo, con disposición de hijo, pase lo que pase en mi vida, estoy en manos de Dios, que es mi Padre, que me ama infinitamente, que me cuida, que me protege, que me acurruca en la palma de su mano, que vela por mí, que no duerme, que me ha engendrado de la nada, que ha pensado en mí desde toda la eternidad, que me ha llamado a la santidad, que quiere que sea feliz, incluso en medio de mis peores sufrimientos, porque no es incompatible la alegría con el dolor. Con lo que es incompatible la alegría es con el pecado. Un pecador no puede ser feliz. Una persona que sufre, que sabe sufrir, que sufre agarrado a la cruz, sí que puede ser feliz y muy feliz. Por eso, escuchemos una vez más estas palabras. Pedid y se os dará. Mirad qué frase tan sencilla. Y sin embargo, yo me la creo. Tengo el valor de poner esta frase en práctica. Me arriesgo. Estoy dispuesto a jugármelo todo. Señor, te presento mi nada, mi pobreza, todas mis necesidades. La oración siempre es la misma. Es abrirse al plan de Dios, dejarse hacer por Dios, abandonarse en sus manos, creer en su amor, tener corazón de pobre, tener corazón de niño. Pero al mismo tiempo que se dice pedid y se os dará, se trata de reconocer que quien pide es una persona necesitada y que quien pide, en el fondo, lo primero que está haciendo es confesar su propia pobreza, su indigencia, su fragilidad. Por eso, la oración de petición es un grandísimo antídoto contra la soberbia. A veces, amigos, hermanos, somos tan soberbios y nos dejamos llevar tan fácilmente por la soberbia, la omnipotencia de la que nos creemos rodeado, cuando nos
creemos que nos podemos comer el mundo, cuando nos creemos siempre triunfadores y no admitimos el fracaso. Y sin embargo, cuando la vida nos golpea, cuando nos visita la cruz, que puede tener tantos disfraces, un fracaso económico, un fracaso familiar, una enfermedad, un tropiezo, una caída, puede tener tantas apariencias, tantas caretas diferentes. La oración de petición es una de las oraciones más bonitas y más sencillas. Es la oración, repito, de los pobres y de los niños. Después dice, buscad y encontraréis. ¿No será que no he encontrado lo que busco, porque en el fondo me cansé de buscar, me dio pereza buscar, no estaba dispuesto a esforzarme en buscar? Buscad y encontraréis. A veces nos quejamos de no encontrar, pero quizá la causa está en que buscamos o buscamos muy poco. Qué bonitas son las palabras del Salmo: tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Y es una gran pregunta que deberíamos de hacernos todos esta mañana. ¿Y tú? ¿Tú qué buscas? ¿Qué buscas en la vida? ¿Qué buscas cuando rezas? ¿Qué buscas cuando te reúnes con tus amigos, con tu familia? ¿Qué buscas para tu parroquia? Lo más triste que hay en esta vida, hay muchas cosas tristes, pero una de las más tristes es estar rodeado de gente pachorra, gente apoltronada, gente sin entusiasmo, sin chispas, sin ideales, gente de jajaja y de jijiji, que tiene amiguitos, amiguitas y amigotes, pero no tiene amigos, porque no tiene amigos que te desafíen, que te espoleen para buscar. ¿Y tú? ¿Tú qué buscas? Párate a pensar en este momento de tu vida. ¿Tú has encontrado lo que buscabas? ¿En el fondo nunca has buscado? ¿Cuánta gente joven que no busca nada, porque no tiene inquietud por nada? Y después dice, llamad y se os abrirá. La oración es el nudillo que llama en la puerta del corazón de Dios. A veces no se nos ha abierto las puertas del reino porque no hemos llamado. Y dirá en otro pasaje, llamad con insistencia, con tenacidad, con perseverancia. Importunad a Dios. Eso lo decía mucho el santo cura de Ars. Hay que ser machacón, hay que ser persistente. El que va en el coche de la vida y no tiene marcha atrás. Ese dale que te pego, erre que erre, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, llama y llama y llama a la puerta del corazón de Dios. Qué bonito es cuando ves una persona que persevera, aunque aparentemente no vea nada. No creo que exagero si digo que de todos los salmos, de todos los cánticos que hay en la liturgia de las horas, la oración que rezamos los sacerdotes por obligación, pero que muchos laicos también rezan, está en vísperas el cántico de Habacuc, que tiene una estrofa que para mí es fundamental en todo mi camino de conversión, mi camino de gracia, mi camino de santidad. Aunque no queden vacas en el establo, aunque el olivo olvide su aceituna, yo seguiré esperando en el Señor. Es decir, cuando no vea nada, cuando no haya ninguna señal, cuando parece que nada vale la pena y todo parezca que ha sido un fracaso, que yo siga llamando a la puerta del corazón de Dios. ¿Cuánta gente ya no reza porque se ha cansado de rezar, porque se ha desanimado, porque se desalienta, porque en el fondo lo ha intentado tantas veces y no ha conseguido nada? Como los apóstoles en la barca, Señor, nos hemos pasado la noche bregando, echa las redes otra vez, porque a lo mejor esta es la definitiva y nunca sabrás, si no echas las redes esta mañana, nunca sabrás si esta es la vez que la vida
te va a dar la vuelta. ¿Te has cansado de llamar a la puerta del corazón de Dios? No te canses. Llama de nuevo, llama otra vez, que el Señor te está esperando. 3 palabras muy bonitas: pedir, buscar y amar. Uno llama, uno pide, uno busca cuando ama. Mirad, un enamorado nunca deja de buscar el rostro de la amada. Un mendigo, un niño, nunca deja de pedir en su necesidad. El que está fuera en la calle, al frío y al relente, me acuerdo de las palabras de San Francisco de Asís a Fray León. Le dice: cuando vayas a Santa María y no nos dejen entrar y nos dejen afuera, a la nieve y al frío, súfrelo con paciencia, que ahí está la verdadera alegría, y sigue llamando a la puerta. Pedid como un pobre, buscar como un enamorado, llamar como la persona más tenaz del mundo. Y luego dice: si alguno de vosotros le pide, y yo no es que quiera corregir a Jesús en el Evangelio, dice: si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas, y pregunta, es curioso, pero no da la respuesta. Dice: si tu hijo te pide pan, ¿le vas a dar una piedra? Yo creo que hay muchos padres, que incluso se tienen por muy buenos padres, que han dado a los hijos piedras en vez de panes. Yo creo que hay muchos padres que, si le piden un pescado, le han dado una serpiente. Si le piden un huevo, le han dado una piedra. Cuando tú no has sido un modelo para tus hijos, cuando tú a tus hijos les has dicho que lo más importante es divertirse y ser buenos estudiantes, cuando tú no eres un ejemplo de vida cristiana, de compromiso con los pobres, de vida de oración, cuando tú no eres un ejemplo de coherencia evangélica, nosotros los sacerdotes, ¿no podremos también mirarnos a nosotros mismos? ¿Cuántas veces los sacerdotes hemos dado piedras en vez de panes, serpientes en vez de pescado, piedras en vez de huevos? Mirad, tenemos mucho que mirarnos, tenemos mucho que reflexionar. Es una invitación poderosísima a la conversión, esta palabra, que a nosotros nos invita a que se renueve nuestra conciencia. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, en esta celebración eucarística, 3 palabras que deberían de resonar firmes en nuestro corazón: pedir, buscar y amar, y preguntarnos: ¿a quien nos pide le damos pan o le damos piedras? ¿Le damos peces o les damos serpientes? Cuando un sacerdote no es santo, cuando un sacerdote no predica, no se prepara bien para la misa, cuando celebra misa en pecado mortal, cuando no se sienta en el confesionario, cuando no visita a los enfermos, cuando no atiende a las familias, ¿qué está haciendo el sacerdote? Cuando no predica la verdad porque se avergüenza, cuando no habla ni de los anticonceptivos, ni del aborto, ni de la homosexualidad, ni de la injusticia social, ni de tantas cosas terribles que ponen en riesgo de la salvación de su alma. Ese sacerdote, que puedo ser yo mismo, no es un estafador. Unos padres de familia que no se preocupan porque sus hijos se confiesen, o sus nietos se confiesen, o vayan a misa. ¿Cuántas familias veranean o pasan vacaciones en lugares donde no hay iglesia? Qué pocas familias conozco yo que me hayan dicho: íbamos a ir de vacaciones a tal sitio, pero nos han dicho que no hay misa los domingos y ya no vamos. ¿A quién le puede importar? Y luego vuelven a casa y siguen yendo a misa como si no pasara nada. Y esos son padres que han dado cosas buenas a sus hijos. Que esta Santa Misa toque profundamente el corazón de cada uno de nosotros, nos convierta en verdaderos hombres y mujeres contemplativos, hombres y mujeres de oración, que sobre todo, gracias a esta oración, vivan en auténtica coherencia de vida.